Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso evento. Saúdo os presentes e também os que estão nos acompanhando pelo Zoom e pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Amanhã será composta de 2 blocos. A primeira parte, nós temos o prazer de convidar o Rabino Fischel Islahen, que é da Pontifícia Academia per la Vita, de Buenos Aires, e o nosso colega Ricardo Melo Bastos. Então, sem demora, eu convido os dois a aqui compor a mesa, e a palavra fica com o Rabino, inicialmente. Fique à vontade, por favor. Bueno, muy buenos días. En principio agradecer al profesor Ritamar por haberme invitado, a las autoridades de la universidad también, y 2 disculpas. Una por no poder hacer la disertación, la palestra en portugués, mis disculpas, y otra por no usar PowerPoint. 2 disculpas. ¿De qué se tratan las tecnologías convergentes? ¿Cuáles son sus beneficios, pero por sobre todo cuáles son sus problemáticas actuales? El concepto de tecnología convergente o Converging Technologies define la combinación, la sinergia en investigación, desarrollo y aplicación, integrando la inteligencia artificial, la nanotecnología y la robótica a toda actividad relacionada con la vida humana. De ello resultan, por ejemplo, lo que se llama la computación ubicua, la biotecnología, la neurotecnología, la bioinformática, la edición genómica y la biovigilancia. Esta convergencia, si bien permite la transformación de herramientas, la transformación de productos, de servicios, resolviendo y satisfaciendo demandas y necesidades, también erosiona los límites entre lo biológico y lo ciberdigital, cambiando el ecosistema físico y por sobre todo remodelando las relaciones sociales. Fundamentalmente implicando la obsolescencia de algunos mecanismos y la necesaria regulación de los emergentes. Y esto es tal como indica Ulrich Feld y Brian Wine, que la evolución de muchas iniciativas son afectadas y afectan profundos valores sociales, intereses y temores de la sociedad civil. Demostrado está que la ciudadanía ha cambiado y de ser pasivos blancos de las innovaciones tecnológicas pasaron a ser fuerzas dirigentes de las innovaciones tecnológicas. Mientras que hace 10 o 20 años la gente estaba obsesionada por el proceso y el progreso tecnológico, hoy la sociedad civil comenzó a involucrarse como conductores proactivos de nuevos descubrimientos y las innovaciones tecnológicas devinieron durante el mismo tiempo de ser instrumentos desconectados uniéndose accidentalmente y solo de forma incidental, a converger unidos en nanodispositivos dirigidos específicamente a las necesidades individuales. Por eso, y más allá de sus indudables beneficios de la convergencia tecnológica, es crucial identificar y evaluar los riesgos que conlleva, previniendo abusos que afecten derechos humanos fundamentales, generando nuevas normativas éticas y marcos jurídicos que respondan a los cambios y transformaciones, promoviendo el desarrollo y uso responsable, resguardando los cada vez menos protegidos y más vulnerados derechos como la autonomía, la privacidad, la igualdad, la libertad, la integridad y la dignidad humana. Como indica Vigel Rojo, William Bainbridge y George Whiteside, en su excelente estudio llamado Convergence of Knowledge, Technology and Society. Algunos ejemplos particulares voy a dar sobre estas problemáticas. Por ejemplo, las aplicaciones de vínculos diseñadas intencionalmente para causar conductas adictivas,
tal como algunas redes sociales cuyos algoritmos promueven recompensas aleatorias y coincidencias aún con baja compatibilidad para participar más tiempo en una sesión y vender más publicidad. Algunas compañías, por ejemplo, de recursos humanos, de headcounters, han encontrado problemas de sesgo debido a que sus programas y algoritmos de selección, deliberadamente o no, siempre en base a datos históricos, presentaban como resultados, por ejemplo, una mayoría de candidatos masculinos o una mayoría de datos de alguna etnia o grupo social particular. Importantes departamentos de policía, ya desde el 2016, usan algoritmos de predicción criminal basados en prontuarios y experiencias de campo para encontrar patrones de conductas cuyas variables peligrosamente incluyen género, etnia, religión y clase social, conectándolas con delitos similares, prediciendo probables crímenes o violaciones de libertades condicionales. En el ámbito judicial, en el ámbito del derecho, la convergencia tecnológica, por supuesto que puede potenciar, pero también socavar los principios fundamentales como la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Puede socavar incluso los fallos basados en pruebas o la capacidad de apelación. Es decir, puede socavar el debido proceso y la eficiencia administrativa. Por ejemplo, la convergencia tecnológica está demostrado que puede detectar y hacer visible ciertas arbitrariedades para disminuirlas, por supuesto, o bien anular espacios para conductas corruptas, objetivar el análisis de pruebas y dar mayor celeridad procesal y acceso a la justicia. Pero también la misma convergencia tecnológica, y esto se ha probado, constituye un factor para fundamentar predictivamente conductas criminales en ciertos grupos sociales, grupos étnicos, religiosos o clases económicas, impactando en el principio de igualdad ante la ley. Incluso hay algoritmos con pronósticos de riesgo y de resocialización y reincidencia que incluyen el hecho de que un juez pueda dictaminar la prisión preventiva o la libertad condicional en función de una prognosis judicial, cosa que va en contra de toda base de derecho occidental, de toda base de derecho positivo y del acceso a la justicia. Incluso pueden, según la convergencia tecnológica, aprovechar los jueces o los estrados, los magistrados, aprovechar los algoritmos para sentenciar con una pena mayor dentro del rango establecido y a discreción del juez, o al revés, otorgarle o cancelar la libertad condicional en función de una prognosis delictiva. Los abogados, incluso, fuera de toda deontología profesional, podrían elegir representar o no a determinado ajusticiable o a determinado sujeto ante ciertas circunstancias, juzgados o jurados, en función de probabilidades de ganar o no un juicio, accediendo a historiales y patrones de casos similares, cosa que iría en contra de toda base del derecho. La convergencia tecnológica y la inteligencia artificial, por supuesto que eleva la eficiencia administrativa y la agilidad judicial, pero también, y para mostrar resultados políticos, podría darse a expensas del debido proceso, a modo de juicio electrónico, ya implementado en ciertos estados de ciertos países. Y todo ello altera la percepción de la justicia, fundamental para legitimar un orden social y un orden político. En la medicina, por ejemplo, la convergencia tecnológica posee excelentes aplicaciones en detección y diagnóstico, cálculo de riesgos, pronóstico y apoyo a la toma de decisiones. Apoyo a la toma de decisiones, no toma de decisiones. Incluso aplicado a la medicina a distancia y lo que se llama la medicina de precisión, abaratando los procedimientos y maximizando su alcance. Por supuesto que la convergencia tecnológica es muy positiva en ese sentido, pero aquí también hay problemas basados en la privacidad, la discriminación, el daño psicológico y la relación médico-paciente. Y esto es porque el procesamiento de ingentes cantidades de datos relacionados con la salud del individuo para discernir patrones
utilizados, por ejemplo, para predecir probabilidad de afecciones cardíacas, derrames cerebrales, diabetes, deterioro cognitivo o futuro abusos de drogas y tendencias al suicidio, provienen de historias clínicas digitalizadas, de aseguradoras de salud o de bienes, registros de compras farmacéuticas u otros comercios que se intercambian esa base de datos, por supuesto de forma ilegal, para que determinados incluso bancos, financieras, aseguradoras y empresas de recursos humanos puedan determinar respectivamente las alícuotas de las aseguradoras, los préstamos en el banco e incluso incorporar en un empleo a una persona en función de ese algoritmo predictivo de acuerdo a esa base de datos. Es decir, aún siendo estadísticamente confiables esos datos, estos algoritmos lo que hacen es hacer lo que se llama justicia a futuro, cosa que va nuevamente en contra de toda ética y marco jurídico occidental. Ello sumado a los daños psicológicos de quienes, por ejemplo, se anotician de su alta tendencia a padecer demencia o a padecer cáncer, y que luego dicha información comercializada resulte en campañas publicitarias para instarlo a comprar productos y servicios para mejorar su sobrevida. Esto se ve muy patentemente en los algoritmos de las redes sociales. Y en este sentido resulta necesario basar los estudios predictivos en información confiable, pero además regular legalmente su confidencialidad y, tal como se hace ante pruebas genéticas, aconsejar a los pacientes en el asesoramiento profesional para comprender mejor los resultados brindados. Si pudiéramos sintetizar todos estos problemas puntuales en el derecho, o sea, en el marco jurídico, en la medicina, en lo social y en lo privado, podríamos decir que las problemáticas más importantes de la tecnología convergente es en el derecho a la propiedad de la información genética o de la información clínica, en el uso no terapéutico de tecnologías que provocan alteraciones de la personalidad, que ahora vamos a ver cuáles son, y en el uso no terapéutico de la manipulación genética humana, poniendo en riesgo la identidad y la autonomía de los individuos modificados. Alfred Norman, en su importante estudio, también da cuenta de los cambios sociales, los cambios en la participación y el empoderamiento social y la inclusión social en el acceso tecnológico, todo ello trayendo problemas de polarización social, polarización económica y mayor desigualdad. Los sesgos algorítmicos de lo que recién me estaba refiriendo y sesgos de confirmación que dificultan aún más la construcción de consensos sociales y los modelos comerciales dependientes de la publicidad de actores digitales, compiten también en el marco de lo periodístico con organizaciones de noticias tradicionales, proponiendo ahora lo que se llama la digitalización del periodismo. Ustedes podrán ver que muchos periodistas ya no recurren a fuentes, sino recurren a tweets, recurren a redes sociales, ¿no? Y ahí es donde se insertan las fake news, ¿no es cierto? Es decir, ya incluso en el ámbito periodístico toma lugar lo que se llama la ubicuidad informática con estas problemáticas. Ahora, todas estas problemáticas, ¿cómo se tratan de resolver? Bueno, hay acuerdos internacionales. Pero el problema es que independientemente de las convenciones, como por ejemplo la Convención de Oviedo en 1999 para la protección de derechos humanos y dignidad del ser humano, la Declaración de la UNESCO en el 2005 sobre robótica y derechos humanos, el informe del Instituto Radnau de los Países Bajos o del Centro de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Bergen, o incluso el informe de la UNESCO en el 2014 sobre principios de discriminación, o el informe incluso también de la Universidad de Estrasburgo en el 2015, todos ellos analizando los tópicos éticos identificados en los procesos abiertos e impredecibles de las tecnologías convergentes, plantean un debate sobre la posibilidad fáctica de controlar o de regular las tecnologías convergentes. Demostrado está que
no hay una posibilidad fáctica de controlar y regular la tecnología convergente, porque básicamente la velocidad de avance es mucho mayor a la velocidad con que avanzan los marcos éticos y regulatorios jurídicos. Entonces, estas convenciones, desde mi punto de vista y desde el punto de vista fáctico, han demostrado ser muy voluntaristas, han demostrado ser muy bien intencionadas, pero muy poco eficientes. Y si bien aquella convención, la Convención de Oviedo, planteaba tópicos sobre dignidad, integridad e identidad del ser humano, la primacía del ser humano, el igual acceso al cuidado de la salud, han demostrado ser muy poco eficientes en la práctica, por sobre todo muy poco eficientes evitando que el acceso al conocimiento y el uso de la tecnología deje de polarizar aún más la segmentación social. Y una de las dificultades más importantes que emergen es con referencia a los mercados libres internacionales, explicando que si no lo hace uno, entonces ese algoritmo o esa tecnología convergente lo aplicará otro. Es decir, sucederá de todos modos, más allá de los organismos reguladores, los cuales, acorde a las presiones y a la masividad en la demanda como servicio, lo único que pueden hacer es postergar, pero no direccionar el uso discrecional tecnológico. Entonces, se ha planteado como solución una disciplina llamada la metaética, que es la forma en que los actores involucrados en las nuevas tecnologías se relacionan con el control de su desarrollo, es decir, la relación entre la tecnología y la sociedad y la tecnología y la axiología, haciendo de las empresas tecnológicas los stakeholders, ¿no?, las partes interesadas en este desarrollo ético de origen en los algoritmos y plantear no cajas negras, sino algoritmos abiertos. Bien. Ahora, ¿cuáles son los principales tres problemas de las tecnologías convergentes hoy en el mercado? Primero, el denominado human enhancement, ¿no?, como el humano mejorado, el humano aumentado, donde aquella difusa línea entre lo biológico y lo ciberdigital se traduce entre lo terapéutico y lo desiderativo, es decir, lo que es en función del deseo o de función del mercado. Es decir, la modificación a medida del material genético en individuos, incrementando o mejorando las capacidades sensoriales y mentales, incluso con interfaces bidireccionales cerebro-computadoras. Otro problema es el dominio de lo que llaman las tecnologías de persuasión, entendida como aquella diseñada para cambiar actitudes o cambiar comportamientos de los usuarios, actualmente utilizadas en ventas o en marketing, pero también en política, pudiendo extender su uso a toda área de interacción hombre-máquina, aprovechando la computación ubicua, es decir, la integración en todo momento y lugar de la informática en el entorno de la persona, pero sin ser percibida como algo diferente. Hay un estudio de contagio de emociones realizado por Facebook que demuestra la fuerza de las tecnologías de persuasión, privilegiando el conocimiento y aplicándolo incluso para cuestiones políticas. Y un tercer dominio es la tecnología para alterar la personalidad mediante efectos psicoactivos. Este es uno de los más importantes y uno de los más problemáticos hoy en ciertos estados de tendencia autoritaria. Por ejemplo, en el uso de antidepresivos de última generación, que lo que logran es inhibir selectivamente la recaptación de serotonina para trastornos, por ejemplo, de ansiedad, pánico y obsesiones compulsivas, pero cuyo efecto secundario es la disminución de los estados emocionales, tanto negativos como positivos. Otra tecnología convergente que se está usando para cambio de personalidad es lo que se llama la estimulación magnética transcraneal, que se usa para trastorno de adicciones y esquizofrenias, que lo que hace es modular las neuronas y estructuras corticales y subcorticales, pero induciendo cambios neurofisiológicos que persisten incluso luego del tratamiento. La estimulación cerebral profunda, por ejemplo, para tratar el Parkinson,
implementado mediante electrodos implantados en el cerebro, transmiten descargas eléctricas de alta frecuencia y conllevan también una profunda alteración de la personalidad. De más está decir que, si bien economistas, científicos y formuladores de políticas promueven el estudio de técnicas no clínicas, sino con aplicaciones digitales para el cambio de rasgos de personalidad, predicen resultados importantes en lo laboral, en la salud y en la longevidad, y se están utilizando como instrumentos para que toda democracia débil o con poblaciones carentes de civilidad, bueno, podrían llegar a utilizarlo o se esforzarían mucho por aplicar estas tecnologías. Bueno, respecto de la privacidad, el problema ya existe. Y más allá de lo ya mencionado, uno de los problemas aquí es el tráfico y uso ilegal de base de datos. Por ejemplo, las historias clínicas digitalizadas, que son adquiridas y utilizadas por entidades bancarias y aseguradoras para determinar en función de lo que llama la prognosis clínica por inteligencia artificial, para determinar el otorgamiento o no, o el monto y la alícuota de préstamos o de seguros. Y como dije antes también, en el ámbito judicial, para la prevención criminal, basadas en algoritmos predictivos y datos con problemas de sesgo, es decir, fallos judiciales independientemente del hecho, sino predictivo, cosa que va en contra de todo marco de derecho. Y así la convergencia tecnológica en la Big Data, incrementando la interconectividad mediante redes, mediante la adquisición y procesamiento y transferencia de datos, es cada vez más personal y cada vez más injerencial en nuestras vidas y permite acceder con mayor precisión a cada dato biométrico y perfil psicológico, incluso mediante algoritmos ocultos en los propios chats que usamos, WhatsApp, Telegram o lo que fuera. Es decir, hay una imposibilidad hoy y el problema ético de la imposibilidad de no ser monitoreado permanentemente bajo las tecnologías de seguimiento y vigilancia, pudiendo acceder a información detallada sobre el comportamiento de los ciudadanos y los consumidores, produciendo, aunque no lo tengamos, conocimiento colectivo e individual cada vez más predictivo. Y esto, agravado por las neurotecnologías y los datos devenidos de su aplicación, como la codificación y lectura de sentimientos y eventualmente de ideas, todo ello debiendo protegerse por derecho personalísimo a la intimidad. Hay una nueva tecnología aplicada desde los marcos militares, en donde mediante electrodos comunicados, digamos, por redes, entre los soldados pueden detectarse emociones de miedo o de satisfacción, ¿no es cierto?, sin necesidad de habla, o sea, lo más parecido a lo que es la telepatía. Bueno, ¿cuánto vamos a tardar para decodificar ciertas emociones y ciertos pensamientos y ya perder todo tipo de acceso a la privacidad? Es decir, las violaciones sistemáticas de la privacidad provocan un estado donde las corporaciones y por sobre todo los gobiernos utilizan su conocimiento de lo más íntimo de los consumidores o de los ciudadanos para manipularlos y, en ejemplos de estados orientales, por ejemplo, sofocar disidencias. Y donde por medio de, por ejemplo, del voto de ciudadanos expresando sus voluntades políticas, las tecnologías de vigilancia y de extracción de datos por medio de redes sociales podrían utilizarse, y de hecho hay iniciativas en este sentido, para un sistema político donde las preferencias ya no sean por voto, sino sean por inferencia o inferimento, ¿no?, del comportamiento supervisado. Y allí no solo la privacidad, sino la libertad y la voluntad general dejarían de ser las bases del sistema sociopolítico, suplidas ahora por datos y por el control público. Es decir, si no hay un marco regulatorio y un marco ético, no solamente para los algoritmos, sino también para la captación involuntaria o al menos no consentida de datos a través de las redes sociales, no estamos muy lejos
de imaginar un panóptico o lo que se llama un leviatán tecnológico. Claramente la carrera tecnológica le ha ganado a la carrera ética y al orden legal, por eso el llamamiento a acelerar estos procesos, dado que es imposible frenar, como en su momento lo quiso decir Elon Musk, frenar el avance tecnológico. Lo que hay que hacer es acelerar, ¿no es cierto?, el avance ético y legal. Entonces, como para ya ir finalizando, las tecnologías convergentes, por supuesto, que inauguran una nueva fase de innovación socio-biotécnica, en la cual los organismos y las máquinas pueden converger y coevolucionar en cada vez más integrados sistemas ciberbiológicos. Y si bien este cambio promete aumentar la capacidad humana y el bienestar, también plantean desafíos éticos y jurídicos urgentes. Tenemos, como dice Marie Jotiel en su Human Dignity, Intrinsic or Relative Value, una nueva oportunidad para que los recursos e intereses y bienes individuales y colectivos dejen de ser un juego de suma cero y donde la ganancia de uno se equilibra con la pérdida de otro, posibilitando ahora con las tecnologías convergentes que un mayor número de personas pueda encontrar soluciones de suma no nula, donde ganen todos. Pero para ello deben evaluarse dos aspectos de los derechos humanos fundamentales. Uno, su rol para garantizar que nuevos paradigmas sirvan para el bien común y la protección de la dignidad humana, o bien adoptar nuevas dimensiones éticas o nuevos derechos frente a nuevos paradigmas y nuevos mecanismos que regulan las vidas y las conductas individuales y colectivas para proteger aquella dignidad, desarrollando efectivos mecanismos internacionales de regulación y control, por sobre todo, para coordinar la gestión tecnológica ante la incertidumbre. Nuevamente, y tal como ocurrió en las revoluciones industriales, no depende de la tecnología, sino de lo que hagamos con ella. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Fischel. E convido o colega professor Ricardo para dar continuidade. Depois da apresentação do professor Ricardo, aí a gente deixa aberto para as perguntas e comentários. Obrigado.